Reciban todos ustedes un cordial y fraternal saludo. Nuestro tema de hoy es cómo estudio la literatura de los maestres. Con la llegada de la era precesional en 1948, surgen una serie de cambios completamente inesperados. Ya había antecedentes como la imprenta, el voto de la mujer, la electricidad, nada menos, y la aviación. Enseguida empieza a surgir la astronáutica, luego el Internet, la electrónica, gracias a la cibernética, esa ciencia de la regulación, el computador ahora, el celular. Surge la globalización y con todo ello la sociedad del conocimiento. Las universidades proliferan. Prolifera la edición de libros y de artículos, y junto a todo ello se suma que los maestres escriben el pensamiento, escriben su enseñanza, escriben su mensaje, escriben libros, y junto a todo ello se suma que también los anteriores avatares, al comienzo de sus correspondientes eras, no habían escrito. Fueron sus discípulos quienes luego escribieron sus enseñanzas. Y con la mentalidad colectiva de minimizar el analfabetismo, surge el didacta, el investigador en pedagogía. Surge una María Montessori en 1870, Jean Piaget en 1986, Paulo Freire, nuestro querido brasilero, en 1921, ya hacen una revolución en la psicopedagogía. Surgen las investigaciones acerca de aprender a estudiar. Y llega otra tremenda revolución, un tremendo cambio, ya que no es la época aquella de que la letra con sangre entra, sino lo contrario, estudiar con método, estudiar con un guía, estudiar con alegría, con lúdica, con base en criterios, paso a paso, para ir entendiendo lo que se lee, aprender a escribir lo que se entiende y todo ello. Una sintonía con la era regida por el elemento aire en la que estamos, como lo vimos en la presentación anterior, y por los planetas más cerebrales, Mercurio, el intelecto y el estudio, Urano, la síntesis, la investigación, y Saturno, el método, con sus aplicaciones prácticas, entre muchos otros significados. Un tremendo cambio, un giro completo. Debido a esta nueva psicología,
necesitamos aprender a estudiar el pensamiento, el mensaje que traen los maestres para esta época, para bien de toda la humanidad. La literatura de los maestres es amplia, más de 10.000 páginas solo para lo que escribió el maestre de la Ferrier en sus 100 libros. Comenzó a escribir en 1947 con la serie de los grandes mensajes y finalizó en diciembre de 1962 con Cultura Física y Judo. Y su última carta circular, la número 61, fue también un diciembre de 1962, hasta su último momento en este plano. Su discípulo, el maestre David Ferriz Olivares, comenzó la obra de exégesis con la teoría científica de la cosmobiología, publicada en 1976, y son más de 30 libros. Y a eso sumen ustedes más de 10.000 horas de enseñanza grabada en cinta magnetofónica y que hoy empieza a digitalizarse en el formato de MP3, MP4, la cual poco a poco iremos transcribiendo y publicando. El maestre, como escritor, inició la serie de los 7 grandes mensajes. Los 5 primeros están integrados en un solo libro que fue traducido del francés al español y editado por primera vez por el maestre Ferriz aquí en Bogotá, desde donde estamos transmitiendo en 1958 en la editorial Lumbre, que en aquella época se editaban los libros con base en las famosas máquinas tipográficas, con la supervisión del propio autor desde Niza a través de un diálogo epistolar sin precedentes. Empecemos a entrar de manera introductoria al tema. Y para ello contamos nuevamente con la grata compañía de la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, quien viene también estudiando desde hace años la literatura de los maestres, estudiando temas escogidos, también con la guía de nuestros actuales maestros. También hace parte del cuerpo docente del Liceo de Síntesis en Bogotá. Rosalba, es un gusto nuevamente tenerte aquí con todos nosotros. El Liceo de Síntesis se complace y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Edwin. Un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo. Gracias por la presentación, Edwin, y pues al director ejecutivo de Bogotá, el arquitecto Edwin Rodríguez Paz. Dentro de toda la enseñanza, todo el mensaje acuariano para toda la era de 2300 años, tenemos primero que abordar con criterio aquello que es secundario y aquello que es fundamental. Ese criterio lo van ustedes aprendiendo a construir. Lo secundario no es que sea inapropiado,
tampoco es inútil, sino que hay temas fundamentales que hay que abordar y asimilar junto con los secundarios. Esto es muy importante, de lo contrario, el buscador puede confundir. El maestre doctor de la Ferrier en el arte de la nueva era indica: la importancia para nosotros no reside tal vez en reencontrar el origen del lenguaje, sino más bien retornar al verdadero significado de las palabras. Aquí pueden observar ustedes lo que es secundario de lo que es primordial para el autor. Pero que lo puedan advertir. Dice: la importancia para nosotros no reside tal vez en reencontrar el origen del lenguaje, sino más bien retornar al verdadero significado de las palabras. Veamos un ejemplo. Para empezar a estudiar el primer capítulo del primer mensaje, es conveniente empezar por averiguar quién es el autor, la biografía del autor y el momento histórico en que lo escribió. El autor va de la mano de la obra y la obra va de la mano del autor. Y juntos están contextualizados en el tiempo en que fue escrito. Para leer a Pedro Páramo, por ejemplo, hay que conocer a su autor, Juan Rulfo. Lo mismo pasa con el cine. Vas a ver una película y antes procura averiguar por el autor, por el director. El primer mensaje es el inicio de la serie de grandes mensajes y el autor comienza presentando el tema de la venida del gran instructor del mundo. Aquí ya debemos detenernos a observar y a reflexionar. Dice: la venida y enseguida del gran instructor del mundo. O sea, que el tema es posible que se refiera a una llegada, ha llegado o va a llegar. La venida busca el significado del término venida, es decir, que llega o va a llegar. Es pues un anuncio. Es como si el autor dijese: les voy a anunciar, prepárense porque voy a anunciarles. Les estoy anunciando que viene o que ya vino. Fijémonos en los tiempos del verbo. Si es que viene, es que va a llegar o que ya vino. Son tiempos y son válidos. Porque para algunas personas puede que ya hayan estudiado y den por hecho que efectivamente ya vino. Y para otras personas pueden tener el sentido de que va a venir. Y unas quieran prepararse y otras no lo quieran hacer. Estamos proponiendo observar las diversas posibilidades. La venida, dice el autor: alguien viene o ha venido. Venir es un verbo del latín venir, venire, que significa llegar, acercarse o aparecer. El latín utilizó venire como base para un gran número de verbos compuestos que hoy usamos a diario. Por ejemplo, advenire, llegar hacia algo, avenir, aventura, lo que está por venir. Convenire,
encontrarte con un punto, convenir, convenio, invenire, toparse con algo, hallar como invento, ¿no? Buscar eso. Intervenir, venir entre otras cosas, intervenir. Prevenir, venir antes, prevenir y muchas más. Bien, esto tan solo comenzando a preparar los pasos del estudio, tan solo del título del primer mensaje. Edwin, ¿cómo se puede continuar? Esto está realmente interesante. Vaya, Rosalba, esto sí, efectivamente es toda una pesquisa, todo un trabajo interesantísimo. Gracias. Es otra manera de abordar el significado de este sustantivo. Otra óptica sobre la venida es considerar si es que ya se había anunciado esa venida. Tal vez sí, o tal vez no. Alguien toca la puerta y no sabíamos que esa persona iba a venir. O lo contrario, sí sabíamos, ya nos había anunciado que iba a venir o la habíamos, como acabas de decir en los verbos del latín, la habíamos invitado. Observen ustedes la serie de inquietudes que deberíamos tomar en cuenta antes de empezar a adentrarnos en la lectura. Llamamos la atención en el hecho de preguntarnos varias cosas al respecto. No es lectura de carreras. No vamos en carrera de bicicletas a ver quién llega de primeras. Llamamos la atención en el hecho de preguntarnos, repito, varias cosas al respecto. No es lectura de competencia, a ver quién lee más rápido. Por eso no estamos de acuerdo con los cursos de lectura rápida. Aquí no opera eso. Aquí hay que ir tranquilitos, calmados, tomándose su tiempo, si queremos estudiar, entender y profundizar, como decimos, de verdad. El segundo aspecto de este título es del gran instructor del mundo, la venida del gran instructor del mundo. Fíjense ustedes que hasta ahora estamos enfocándonos en el título del capítulo, del primer mensaje. El anuncio es acerca del gran instructor del mundo, enunciado, es diferente a anunciado, es un enunciado que tiene varios significados. ¿Qué preguntas se harían ustedes en este momento? Veamos algunas posibilidades. Dice el gran instructor del mundo. Este término de instructor contiene una riqueza semántica, los significados posibles y sus interpretaciones. Nada menos es un factor importante, lo que puede significar para unos y lo que puede significar para otros. ¿Cómo lo interpreta cada uno o cada grupo? Desde una perspectiva filológica, es decir, desde el estudio de la historia del lenguaje, su análisis abarca su origen etimológico y sus acepciones
actuales. La palabra proviene del latín instruere, de in, hacia adentro, y estruere, construir, estructurar. Originalmente la idea es equipar o preparar desde adentro, como si aportara herramientas y métodos para indicar cómo construir una estructura en el interior o al interior, desde el interior del ser del individuo. Es decir, se trata de instruir en que cada ser aprenda a cultivar, a formar su ser viviente. Es la transmisión de una serie de propuestas que el individuo recibe, asimila y puede convertirlas en un andamiaje para la realización de su ser, expresándolas en acciones, en actitudes, en la vida diaria, al ir a trabajar, al ir al mercado, al preparar unos alimentos, al dialogar con los demás y consigo mismo, al difundir una enseñanza o al cuidar su salud y muchísimas otras más. Bueno, me asombra encontrarme ante este panorama tan interesante. Vean ustedes la importancia de detenerse en tan solo una palabra. Si lo hacemos de esta manera, ya estamos preparándonos para abordar un estudio de forma seria y objetiva. Y mucho mejor si lo hacemos en grupo. Porque si ahorita nos preguntan lo que entendemos por instructor, todos vamos a responder con lo que suponemos, con cualquier idea subjetiva, lo que se nos ocurra. A veces una idea vaga puede ser superflua y podemos estar lejos de la precisión del significado del término. Dicho de otra manera, no hay búsqueda en este caso de la verdad de lo que realmente significa el término instructor y el verbo instruir. De ahí el llamado de atención que hace el doctor de la Ferrier en El arte en la nueva era. Repitamos, la importancia para nosotros no reside tal vez en reencontrar el origen del lenguaje, sino más bien, aquí lo importante, sino más bien retornar al verdadero significado de las palabras. Bueno, esto se pone cada vez más interesante, Rosalba. Puedes continuar. Muy interesante. Aquí tenemos, Edwin, que detenernos nuevamente. Hay que parar para hacer un llamado de atención para todos nosotros. Y es el asunto de la consulta, como tú lo recalcas. ¿Dónde hacer la consulta de un término? Debido a que hay muchas fuentes. ¿Dónde consultamos el término instructor? Si nos vamos a consultar en la enciclopedia Larousse o Sopena, que solo es para consulta básica, o si vamos a ir a un diccionario especializado, a la enciclopedia de la Real Academia Española, o a dónde. El punto fundamental es la fuente de la consulta. No se nos vaya a olvidar. No se nos puede pasar consultar el término
en la misma literatura de los maestros. Pues ahí está todo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice: instructor es monitor, educador, enseñante, maestro, profesor, tutor, entrenador, guía, consejero. No nos dice mucho al respecto, no precisa el significado, pero si buscamos el significado de instruir, es un poco diferente. Entonces, instruir significa enseñar, educar, capacitar o comunicar conocimientos y habilidades a alguien de manera sistemática. Se siente complicado o interesante porque integra. La mayoría de las búsquedas coinciden en enseñar o comunicar de manera sistemática, organizada. Tendríamos que enfocarnos en la manera como el maestro de la Ferrier instruye, pues lo hace de una manera sistemática y orgánica, integrando el saber, que incluye la investigación y la vivencia. Esto es más cercano a la verdad de lo que parece ser que indica el autor acerca del gran instructor del mundo. Bueno, el tema queda abierto para seguir investigando. Por supuesto, queda la consulta con la fuente viviente, que para este caso son actualmente los maestros. Sí, Rosalba, interesantísimo porque estaba también considerando que de todo ello surgió ya hace unos cuantos años el conocidísimo método constructivista, que radica básicamente en entregarle al estudiante pues una serie, como decíamos, de herramientas, de métodos, para que él mismo construya su propio conocimiento a partir de una serie de acciones, estilo taller. Yo voy construyendo, tengo mis aciertos, mis desaciertos, pero tanto de los unos como de los otros aprendo. Pasemos ahora, si les parece a todos ustedes, al primer capítulo de este primer mensaje. Este primer capítulo lo denomina el maestre Renaud de la Ferrier, del buey apis al aguador. Es un título para quien llega por primera vez muy seguramente extraño, muy extraño para muchas personas. No es claro para algunos y para otros, por supuesto, puede ser muy interesante y llamarles la atención. Es un título particular en su enunciado, dado que al anunciar la venida del gran instructor del mundo, se refieran enseguida del buey apis al aguador. Vaya, yo nunca me lo hubiera realmente imaginado. Puede tener para muchos un atractivo, como decimos. Para otros puede ser un título que no lo van a relacionar directamente con la venida del gran instructor del mundo. Se preguntarán qué tiene que ver lo uno con lo otro. Eso crea una mayor expectativa probablemente, y para los docentes puede ser también un motivo para generar el interés en los alumnos.
¿no? ¿Qué tiene que ver el título del primer mensaje con el título del primer capítulo? Bien, ahora vamos con el tiempo, con el factor tiempo. Pónganle por favor ustedes mucho cuidado, ojalá estén tomando nota de estas propuestas que hacemos. Obviamente es una metodología, hay muchísimas otras que ustedes pueden indagar. El factor tiempo, con la época en que se escribe. ¿Cuál es la época en que escribe el maestre de la Ferrier este primer mensaje? Me ha llamado mucho la atención la enseñanza del maestre Ferriz, presentada en la ciudad de Lima el 9 de enero de 1991, en la cual se refiere a que no debemos separar la verdad del tiempo. ¡Wow! ¿Cómo así que no separar la verdad del tiempo? Allí expresó, uno tiene que estar muy bien ubicado. ¿Dónde fue tal cosa y cuándo? Si se pierde el sentido de la cronología, uno pierde el sentido de la realidad. Verdad y tiempo son dos cosas completamente unidas. No podemos separar la verdad del tiempo. Verdad y tiempo es una realidad histórica, es una realidad fundamental. Hay que ver lo que escribía el maestre, en dónde y cuándo, después de qué y antes de qué. Entiéndase esto, porque si no, nunca vamos a comprender su pensamiento. Bueno, aquí el maestre Ferriz, como escuchan ustedes, siempre es que nos dice las cosas a veces de manera fuerte, contundente. Hasta aquí pues la cita. Es como querer estudiar el arte románico sin su contexto temporal de la Edad Media, desde el siglo X, o el Renacimiento sin los aconteceres del siglo XV. Estudiar la vida, las acciones de Simón Bolívar sin referirnos a la época, a la idiosincrasia de aquella época. Verdad y tiempo, la verdad del románico y la verdad del renacimiento con el factor temporal. Lo mismo diríamos para un estudio de Simón Bolívar. En el prólogo al libro de los 5 primeros grandes mensajes que escribió el maestre Dr. David Ferriz Olivares, nos indica que fue escrito en 1947, todavía en Europa, cuando se encontraba en la preparación de su misión antes de partir hacia América. En el libro de la cronografía de Arturo Álvarez, leemos que ya en 1944 y 45, el maestre se encontraba en París en los ambientes científicos, presentando con fundamento la cosmobiología, escribiendo sobre sus teorías de avanzada y previsiones científicas, creando la Federación Internacional de Sociedades Científicas fundadas en París, fundaba también en París la Agrupación Mundial de Cosmobiología, fruto del encuentro memorable con su maestre preceptor, el más digno maestre
Sun Wukong, el que penetra la vida con reflexión, quien le revela su gran misión a cumplir, pues le reconoce las marcas típicas que lleva en su nombre y muchas otras más. Rosalba, ¿tienes otro aporte interesante en este camino que llevamos? Esta es una de las razones, Edwin, por las cuales al iniciar el primer capítulo del primer mensaje lo titula Del buen Apis al aguador, debido a que con ese título va a fundamentar científicamente la venida del gran instructor del mundo, con base en la matemática astronómica mediante el movimiento del punto vernal alrededor de la eclíptica y las eras precesionales, lo cual fue una de sus investigaciones primordiales. Es de manera científica que fundamenta la venida del gran instructor, porque es la época en que hay que fundamentar, porque la creencia ciega ya no es suficiente. Observemos detenidamente, con especial atención, con ojos abiertos, la siguiente expresión de su pensamiento, la siguiente idea que él escribe enseguida del título del primer capítulo, que dice: tanto en la religión como en todas las líneas del humano vivir, el pensamiento del hombre evolucionando a través de los siglos ya no se conforma hoy con afirmaciones sin pruebas. El espíritu crítico se ha desarrollado de tal manera que una religión cuyas enseñanzas comprendan únicamente afirmaciones no respaldadas por argumentos racionales parece anticuada, caduca, y hasta se le reprocha a veces como un obstáculo para el progreso social. Hasta aquí la cita. Es coherente con lo que estamos exponiendo. Esta cita es bien clarita. ¿Qué irán a decir algunos líderes religiosos al respecto? El maestro de la Ferrier es coherente y contundente. Hagamos una anotación para advertir que en este pensamiento, al referirse al espíritu crítico, es el sentido más favorable de unión e integración. No es la crítica corriente instaurada en la cultura europea desde finales del siglo XIX, sino de la capacidad de construir criterios y pensar por uno mismo, liberándose de prejuicios, dogmas y manipulaciones, fruto de la búsqueda de la verdad, de la observación con reflexión y de practicar valores que favorezcan a la comunidad, a los demás, con un sentido social. Vaya, Rosalba, vamos de asombro en asombro, ¿cierto? Bueno, esperamos saber qué dicen nuestros compañeros del público, qué están diciendo ustedes allá. Aparte de tomar notas, seguramente van a surgir muchas preguntas, querrán hacernos varios aportes aquí en el canal de Facebook, también lo podrán hacer en el canal de YouTube.
Es decir, que lo hace con fundamento científico. Eso es totalmente una realidad y algo muy importante con respecto a la enseñanza que trae el maestre Reino de la Ferrier y su discípulo, porque tienen un fundamento científico con base en una ciencia síntesis como es la cosmobiología y su estudio preciso del desenvolvimiento de las eras precesionales, dando datos precisos en el tiempo en relación con lo previsto hace 2000 y 4000 años acerca de la llegada de la era del Aquarius y de la venida del gran instructor del mundo. Encontramos ya referencias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No solo fundamenta con las matemáticas, sino con referencias a escritos y autores de tiempo atrás. Hay muchos pasajes y muchas referencias de esta etapa inicial al asumir su misión y embarcarse hacia Nueva York. Esa es pues la época, el tiempo, verdad y tiempo, en el cual el maestro empieza a escribir la verdad del ambiente histórico, cultural, de intensa actividad y de lo indicado en este primer mensaje y la época de inicio de su misión, que abarcará hasta el mes de diciembre del año de 1962 en Niza, Francia, es decir, tan solo 15 años. El maestro tuvo el cuidado de dar a conocer mediante escritos y fotografías muchos de los aspectos de su vida desde niño. Incluso da las coordenadas de su fecha de nacimiento con la hora en París, lo que él mismo refería y lo que publicaban las revistas y los periódicos con las entrevistas que le hacían, empezando con la primera, cuando descendió del avión en el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía, en Caracas, el 17 de enero de 1948. Esto solamente el preámbulo, solo deteniéndonos para empezar a entender el título del mensaje y el título del primer capítulo. Es que la literatura no es para andar a las carreras, y mucho menos la literatura del maestre de la Ferrier y de su discípulo, debido a que es una literatura profunda y, por supuesto, para profundizar. Entonces, primero lo primero. No es conveniente empezar a estudiar lo último, sino empezar con lo primero de lo primero, para crear el ambiente cultural, cultivar nuestra disciplina de estudio para abordar la literatura de los maestres, ya que es preferible iniciar por el comienzo haciendo las cosas bien hechas que querer abarcar todo de una vez, lo que nos expone sin duda a la dispersión. Es como subir el primer escalón, empezar a subir la escalera. Antes del escalón hay una serie de factores. Si esa es la escalera que queremos ascender o descender para profundizar, si queremos hacerlo, si tenemos el ánimo, la voluntad, la buena voluntad, que es el primer bumi de la ñana, el primer estado de conciencia y de existencia.
Si dirigimos la voluntad a los músculos de la pierna y ésta nos responde el factor del equilibrio al levantar el cuerpo de tantos kilos de peso, si lo vamos a hacer solos o mejor acompañados, es decir, si vamos a subir o descender en grupo, la intención tiene mucho que ver aquí, juega un papel muy importante y sobre todo la regulación, el factor cibernético, el factor regulador de todo ello, Rosalba. Muy interesante el ejemplo que pones de la escalera, Edwin. Definitivamente lo hace, estos temas hacen reflexionar mucho, ¿no? Tan sencillos. No se puede comenzar por el último, siempre toca el primer escalón. Y es por eso que en el estudio de la literatura de los maestres a nivel introductorio es uno de los cursos que dictan los liceos de síntesis en varias ciudades y países. Y también es uno de los temas abordados en los centros de estudios generales Dr. David Ferriz, los CEGEN. Ahí pueden ustedes comenzar. Estos cursos están sustentados en la formación didáctica de los miembros docentes, en los programas que emanan del decanato, coordinador de la Universidad Internacional con sede en Lima, en capacitaciones docentes constantes, miembros docentes que son voluntarios y van adquiriendo esta formación con responsabilidad, con la guía de los actuales maestros, la maestra Marianilda Ser Arburdú y el maestro José Miguel Esborronda Andrade. Y esta formación tiene como fuente la literatura del maestre de la Ferrier y la literatura de exégesis de su discípulo, el doctor David Ferriz Olivares, entendiendo la exégesis como la literatura encargada de explicar lo fundamental del pensamiento del autor, dar a conocer temas sobresalientes, pero desconocidos, y valorarlos, mantener la idea primordial y exacta del autor, tratar de evitar el dogmatismo y el fanatismo, que se valore más el personaje que a su mensaje, así como conectar temas, conceptos, métodos que de otra manera podrían ignorarse. En la diapositiva observan ustedes la edición de los 7 métodos didácticos propuestos por el maestre Dr. Ferriz en el primer Simposio Internacional de Didáctica celebrado en 1973 en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, que son aplicados para el estudio. Podemos pues concluir sobre la importancia del método para el estudio, así como para la comprensión de la lectura, de lo que desea expresar el autor, de la manera como lo expresa, dónde coloca los énfasis o cuáles aspectos llama la atención. Edwin, ya vamos terminando esta interesante y motivante introducción a un tema tan extenso, tan rico en aportes y sobre todo tan revolucionario como es la enseñanza de los maestres. Sí, Rosalba, como decimos, el tiempo está pasando rápido y más cuando abordamos temas tan interesantes, motivantes, realmente son cautivantes para el buscador,
el buscador de la verdad. Es mejor presentar un aspecto con algunas cualidades que tratar de abarcar mucho con 1 milímetro de profundidad. Bueno, aquí apenas estamos haciendo una pequeña introducción, pero esperamos que a muchos de ustedes les sirva de pauta para iniciarse en este estudio. Ustedes pueden acercarse para tomar estos cursos, asistir a las conferencias, a las salas de lectura, a los videoforums. La publicidad es constante en las redes sociales, especialmente en Facebook, en YouTube, en Instagram. El Liceo de Síntesis le agradece una vez más a Rosalba por todos sus aportes que han estado, como siempre, interesantísimos. Tu participación, puedes entonces hacer tu cordial despedida, Rosalba. Muchísimas gracias, Edwin. Muchas gracias al Liceo de Síntesis, a ti por invitarme a estos espacios, a todos los asistentes, a todas las personas que nos siguen. También los invitamos a las primeras personas que aborden estos temas, como dice Edwin, como recomienda Edwin, buscar en sus ciudades las sedes que les quede más cerca, donde puedan abordar estos temas. Así es, Rosalba, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por estarnos siguiendo. Estamos realmente muy motivados porque últimamente ha ido incrementándose el número de asistentes y les anunciamos ya el tema que tenemos en preparación para dentro de 8 o 15 días, y que es un tema capital, el de por qué nos enfermamos, qué es eso de la enfermedad y cómo sanarnos. Y que lo vamos a ver desde una perspectiva interesante, desde la ñana. Desde la ñana, cómo abordamos la enfermedad y cómo abordamos la sanación. Así que todos invitados, inviten si quieren a sus familiares, a sus compañeros y bueno, esperamos también sus aportes. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que estén muy bien. Felicidades.